A todos los hermanos y amigos que en esta hora de la tarde están allí siguiéndonos a través de la red. Es un gozo para nosotros estar una vez más con ustedes y llevarles este programa en esta tarde para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En esta tarde nos acompaña nuestra hermana Odilia Iglesias y nuestra hermana Miret Cohen. Bendiciones para todos. Y hoy estaremos tratando un tema que se llama ¿qué es la unción y el mal uso que se le está dando? Bueno, mujeres, la verdad que ¿qué les parece este tema? Muy interesante, pastor, por cuanto es un tema de gran confrontación o de muchas inquietudes surgen alrededor de este tema. ¿Qué dice mi hermana Mire? Pues sí, es muy importante, ya que encontramos que hay mucha distorsión en estos tiempos, en estos últimos tiempos, acerca del manejo que se le da a este tema y a la unción, digámoslo como tal. Entonces, yo creo que es necesario, pastor, arrancar de una. Entonces, vamos a estar leyendo la palabra de Dios en esta tarde, en el libro de Éxodo, capítulo 29, versículo 7. Hermano, dile, por favor. Dice, luego tomarás del aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Esta unción reposaba sobre los sacerdotes. Entonces, los primeros que eran ungidos, por decirlo así, con la unción, los sacerdotes, ya nosotros miramos eso, pero teníamos que seguir un poco más adelante, es qué significa ser ungido en la actualidad. Hay que definir y qué significado tiene el ser ungido en la actualidad. Dice, el significado bíblico de ungir es el acto de aplicar ungüento o aceite sobre una persona o una cosa. Untar. O sea, más adelante lo vamos a describir como lo describe el griego. Untar, flotar, ¿sí? Sí, en los textos de la Biblia la unción aparece descrita en tres aspectos: la unción ordinaria, la unción sagrada y la unción medicinal. Ahora, la unción ordinaria es llamada la unción leprosa. Hablan un poco de eso, mire. Hermana, mire. Así es, aquella que nos comentan acerca de esa unción que se recibe cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo en nuestras vidas, aceptamos su plan de salvación, inmediatamente somos apartados por el Señor, separados por el Señor para recibir esas buenas nuevas de salvación. Y la unción sagrada, Odilia. La unción sagrada es la que reposa sobre el creyente o hijo de Dios a partir del proceso de consagración, cuando se aparta totalmente del mundo y se dedica su vida entera a las cosas de Dios. Es correcto. Y la unción medicinal, que es la unción que se usa para ungir a los enfermos. Jesús, Santiago dice que si hay alguno enfermo, llame al anciano y úngalo con aceite en el nombre del Señor. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. ¿Sí? Entonces podríamos hablar en una instancia. ¿Sí? No todo el que habla es ungido. ¿En qué sentido? A veces hay personas que son ungidas, pero que no cumplen con el requisito de ungido. Y en este caso tenemos el caso de Saúl. Saúl fue ungido por Dios, pero no cumplió con el ministerio de rey. Así es. El rey Saúl fue ungido por el Señor para liderar al pueblo de Israel como su rey y cometió muchos errores, pero todo lo que le dijo el profeta Samuel a Saúl que iba a pasar después del proceso del ungimiento que había hecho sobre él se cumplió, pero a causa de su desobediencia dejó de cumplir con lo que Dios le había mandado hacer. Bueno, si vemos reyes como David, que fue ungido, ¿quién más? Salomón, Joás, Asael, Jehú. De igual modo se ungían, así como ungían a los reyes, también eran ungidos los profetas. Los profetas también eran, ¿qué? Ungidos. Entonces, por esta razón, sí, como pastor debemos hacer, sí, pues decir, no debemos hacer mal, ungir de Dios, sino porque en él se mete
Podríamos explicarlo un poquito más claro. No podemos hablar ni mal ni hacerle mal a un ungido. Es correcto. Por cuanto dice la Biblia, no toquéis a mis ungidos, dice el Señor. Bueno, así está escrito. A mí me dio miedo hablar de eso. Bien. Entonces, es muy importante. Miremos, ya expliquemos, ya hablamos ahorita, pero vamos a hablarlo como más amplio, los tipos de unción. ¿Cuál es la primera? Para que la gente entienda. La unción de salvación. Dice que esta viene cuando somos salvos. Algunos la llaman también, como decíamos al principio, la unción leprosa. La unción leprosa. ¿Qué quiere decir leprosa? Porque la persona recibe la separación, pero todavía en su vida hay un proceso de área que tiene que modificar. Así es. Ya. No puede recibir la unción sacerdote sin que antes se haya arrepentido realmente. Yo puedo recibir a Jesús, recibo la separación, pero todavía puedo seguir haciendo las cosas que yo no quiero dejarlas. O sea que en el proceso de la unción leprosa se produce un lavamiento, apenas es la etapa de lavamiento en la cual el creyente se está despojando de las cosas pasadas, ¿verdad? Como ya ha sido separado, él está en ese lapso de tiempo en el cual está despojándose del mundo, de las cosas que practicaba. De lo que no le agrada a Dios. De lo que no le agrada a Dios. Ya. En cambio que la unción del sacerdote es la unción que viene después del que se bautiza y se consagra al ministerio. ya es una cosa muy diferente. ¿Sí ves? La diferencia entre uno y lo otro. La leprosa es que el creyente recibe a Cristo y empieza en un proceso de limpiamiento. Pero la unción sacerdotal ya se da cuando la persona recibe a Cristo y se despoja de las cosas del mundo y se bautiza con un hecho, se consagra, entonces viene la unción, o sea, consagrado para el ministerio. Así. Y la tercera unción, ¿cuál es? La unción de reino o unción regia. Dice que es la unción con poder, con la manifestación ya del poder de Dios como tal. Correcto. En este tipo de unción, pastor, suceden cosas extraordinarias donde hay manifestaciones maravillosas y portentosas de parte de Dios. O sea, Dios usa a la persona que tiene la unción regia o la unción de reino, la usa en cosas demasiado, o sea, hablando de la palabra portento, cosas sobrenaturales. Maravilloso. Mostrando el Espíritu Santo en todo su esplendor a través de esa persona. El caso, por lo menos, cuando Moisés abrió las aguas. El caso de Elías con el río, Eliseo, etc. Y ahí se está moviendo esa unción regia, unción de reino. Sí. Cuando levanta de pronto también el ministro, levanta un muerto, resucita un muerto. Correcto, y ahí se mueven algo de aspectos totalmente sobrenaturales. Elías resucitando al hijo de la viuda. Tenemos ejemplos actuales, por lo menos Catherine Kuhlman se movía. Fue una mujer muy usada. Sí. Benny Hinn. Benny Hinn, que se movió en esa unción, o se mueve en esa unción. T.B. Joshua. Sí. Y muchos hombres de Dios, se llama, para inclusive la fundadora del ministerio de la iglesia cuadrangular, Ayman McPherson, también se movió en ese, o sea, hoy día lo llaman los generales del Señor. En su época tuvieron una unción, o sea, un poder, si no hablemos de unción, un poder sobrenatural, que el Espíritu de Dios lo usaba de una manera espectacular. Sí, estoy hablando porque el uso de la unción dado en la antigüedad. ¿Para qué se usaba la unción en la antigüedad? En el Éxodo 40 del 9 al 11 habla del ungimiento del tabernáculo, el altar de los holocaustos y de los utensilios y enseres usados. Y claramente dice que el propósito de ungirlos con aceite era para santificarlos. O sea, que hacía que las mesas, todo lo que se utilizaba en el tabernáculo era ungido. Ahora, ese ungimiento era una muestra que esos objetos eran exclusivos para el uso del Señor. Del servicio del Señor. Eran consagrados exclusivos para el uso del Señor. Ajá. Entonces, ¿qué nos está dando a entender a nosotros? Que la unción no da poder,
sino que más bien la unción nos da un inicio de que De hay una separación, Amén. ¿sí? Que se separa una cosa, o se consagra una cosa, o se separa o se consagra una persona para el uso exclusivo del Señor. De ahí describimos los tres tipos de unción, la leprosa, la sacerdotal y la de reino. Entonces, aquí el creyente o el Hijo de Dios debe verse en cuál de estas estamos ubicados. Correcto. Entonces, por lo cual en la mente humana son elementos ¿qué? Sagrados. Estos utensilios son elementos Son sagrados. sagrados, así es. Ya. No que tengan ningún poder, sino más bien que son apartados para el uso de Dios. Entonces se le considera objetos que sagrados, porque así son, es. pero no es que el hecho de que un objeto, una silla sea sagrada, yo fue consagrada para Dios y me siento ahí y ella va a botar poder. No es eso, porque eso sería idolatría. Idolatría, así es. Ya, y eso no tiene nada que ver con la separación. Entonces decíamos también en Éxodo capítulo 40, versículo 13, ¿qué es lo que dice? Nos habla que los sacerdotes eran ungidos en la misma forma y con el mismo propósito, lo que significaba su consagración para servir en el altar de Dios. En este sentido, la unción es símbolo de santificación y consagración. Es lo que hoy día Dios nos llama. En la antigüedad estaba el tabernáculo, los utensilios. Hoy en día somos nosotros ese templo donde habita la presencia de Dios, y necesariamente este templo con todo lo que hay en él debe ser consagrado, separado, apartado para Dios, para servirle solamente al Señor. Pablo dice, no presentéis vuestros miembros a la iniquidad. A la iniquidad. Entonces eso es lo que te acabo de decir. Decíamos, oye hermano, dile que no. Dice lo que significaba su consagración para servir en el altar de Dios. Entonces, hoy, ¿qué significa eso para nosotros hoy? Que nosotros debemos estar apartados, separados del mundo y consagrados al servicio del Señor. Para poder servir en el altar. O sea, no se puede subir el altar de cualquier manera. Amén. Ya. Hay personas que se piensan que se puede subir el altar de cualquier forma. No es a tu manera. Si tú le vas a servir a Dios, es a Dios. Amén. Y si no le vas a servir al Señor, pues ya es algo muy distinto. ¿Por qué? Porque Dios es santo. De hecho, en el Antiguo Testamento, cuando habla del servicio de los sacerdotes dentro del tabernáculo, le amarraban una cuerda en la cintura, y si no al sumo sacerdote, no estaba caminando como era motivo de muerte. Se moría ahí adentro. ¿Por qué? Por lo consagrado, lo santo que estaba, las cosas, eso era para el Señor. Sí, algo muy importante. Entonces, en ese sentido, la unción es símbolo de santificación y consagración. Eso es muy importante, ¿sí? Entonces podemos decir que en medio de la unción Dios hace una separación de una cosa o persona para uso exclusivo de Él. O sea, cuando Dios unge a una persona es para el uso exclusivo de Él. O sea, lo separa. Ahora, hay una cosa que tenemos que tener, ya, hablando públicamente. Cuando se unía el utensilio de las personas, la gente sabía que eran consagrados ¿para quién? Para Dios. Ahora, Dios te pudo haber hecho o puede hacerle un llamado a cualquier persona, lo separa. Pero si esa persona no obedece, no vaya a pensar que sobre él va a reposar una unción. Ni va a ser derramado un poder. Dios lo separó, pero el poder que le da para ejecutar la unción o la separación que recibió es la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? Ya. Es la que marca la diferencia entre la unción y el empoderamiento. Entonces, podríamos decir que esta unción es tipo de ¿qué? Del Espíritu Santo de Dios que mora en los hijos de Dios actualmente. Ahora, hay que aclarar esta palabra hijo de Dios. Amén. Sí. Porque no estamos hablando de creyentes en el Señor como tal. Ya anteriormente en uno de los programas definíamos la claridad entre lo que es creyente e hijo de Dios. Correcto. Entonces, ¿cuáles son las características de hijo de Dios? Que es obediente. Obediente al Señor. Sometido a Él, a sus autoridades, y que nació de nuevo. Nacido de nuevo. Si no es nacido de nuevo,
no es hijo de Dios. Eso está bien claro. Y sobre él no va a reposar el Espíritu Santo. O sea, ese Espíritu Santo de poder, la plenitud de Dios. Sí reposa, cierto, la unción leprosa que hablamos, pero esa unción no le da autoridad porque todavía no ha sido consagrado para que llegue la plenitud, para que sea usado hablando ministerialmente. Decíamos un poquito más sobre... El aceite siempre se ha usado, pastor, en las escrituras como símbolo del Espíritu Santo. Así es. El aceite, muy interesante. Porque en la antigüedad siempre se acostumbraban por el pueblo hebreo a ungir con el aceite. Hoy en día hay ministerios que utilizan el agua para la unción, pero en la antigüedad se usaba era el aceite. El aceite. Y la Biblia nos aconseja, no le echen agua a los enfermos, úngalo con aceite. Úngalo con aceite. Debemos ceñirnos al lenguaje bíblico, no a lo que de pronto podemos pensar, ¿verdad? En cuanto a esto. También que en muchas culturas ungían a las ovejas con aceite como un tipo de repelente para apartar de ellos los insectos, para protección, los mosquitos, para las moscas, las garrapatas y esto, ¿para qué? ¿Por qué? Porque cuando se depositaban estos animales en las orejas de las ovejas, los distraían, no las dejaban comer tranquila, la oveja dejaba de producir leche, y por estar sacudiéndose las moscas se desviaban de donde estaba el resto del rebaño y eran propensas a ser atacadas por lobos y esto. Y no solo esto, sino que la oveja, los animales ponían esa serie de huevecillos en los oídos y le chupaban, le extraían la sangre, y al extraer la sangre le venían hemorragias, algunos, y anemias. Otros venían las anemias y morían. Inclusive como un perro hoy se le llena, se postra totalmente de garrapata, lo más probable es que le puede dar leucemia. ¿Por qué? Porque los insectos le extraen la sangre y lo dejan sin sangre, y obvio se le va a declarar una... Pastor, y como este tipo de insectos se depositan en partes húmedas, ellos buscaban detrás de las orejas y lugares así como en la cabeza, en la parte donde hay mayor humedad, están los ojos, la nariz y las orejas, ellos se depositaban allí, tipo de que ahora nosotros como creyentes no debemos prestar nuestros oídos a que estos piojos, garrapatas y pucas nos contaminen. Eso representa los chismes, las murmuraciones, las críticas. Eso hay que estar alejado de eso. Para eso Dios nos unge, para ser caso omiso de todo. No, y sobre todo, la Biblia dice que el sacerdote tomaban sangre con el dedo pulgar y lo ponía en el óvulo, del oído, para santificarle el oído. De modo que un creyente que no, un hijo de Dios que esté ungido, no debe estar prestando atención a lo que la gente dice. Amén. Si le presta atención a la gente, es una muestra que no ha nacido de nuevo y que... Entonces esos huevecillos crecen ahí en la oreja y nunca crecen. No crecen, sino nunca va a crecer espiritualmente. Anémicos y pasmados. Sí, y quedan en la mitad de camino. No se desarrolla una vida espiritual a plenitud en ellos. Así es. Sí, eso es muy importante eso. Entonces hablábamos que en la antigüedad los pastores antiguos unían o vertían aceite en las orejas de las ovejas para evitar que murieran. Aquí hay una aplicación también. Y tú que me estás mirando, amado pastor y líder que me estás mirando en esta tarde, tú también puedes ungir simbólicamente al pueblo con palabra de fe para fortalecer su fe. Amén. Su creencia, o sea, que se afirme, motivarlo, despertarlo, sin despertar en la persona esa esencia del alma, almático, las emociones, sino un acto de fe para que la persona esté fortalecida. Así como los pastores unían las ovejas en épocas de plagas, los pastores también tienen que de vez en cuando unir al pueblo para que sea fortalecida su fe. Amén. Hablando simbólicamente. Sí. Podríamos decir que más tarde este tipo de unción que hacían los pastores, ¿sí?, llegó a ser que símbolo de ¿qué? De bendición. Bendición. 2, protección. Y 3, empoderamiento.
Empoderamiento. Cuando se ungía en el Antiguo Testamento se estaba empoderando, un símbolo de empoderamiento, o sea que esta persona tenía un privilegio sobre el resto del pueblo. Así es. Ya. Porque lo hacían públicamente. Ya. Decíamos algo más. Las palabras griegas del Nuevo Testamento para ungir son chrio, que significa untar o frotar con aceite, y por implicación consagrar para un oficio o servicio religioso, y aleipo, que significa ungir. Amén. Ungir. Ya. Ahora, de pronto surge una pregunta. Aquí me voy a ir un poquito a ir adelantándome un poquito. Y es que la Biblia en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 14. Vamos a mirarlo en esta versión, a ver qué dice. Sí. Santiago 5:14. Amén. 5:14. ¿Qué dice? Si alguno está enfermo, que haga llamar a los ancianos, líderes de la iglesia, para que oren por él y para que lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Vaya. Entonces escúcheme bien, usted que me está mirando, no es cualquiera que va a ungir a un enfermo. Aquí lo dice Santiago explícitamente, anciano de la iglesia. Ancianos líderes. Cuando se habla de anciano líder, se está hablando de una persona madura. Ya. Ahora, ¿por qué se citaba esto a una persona madura? Porque si es una mujer, obvio, hay que llevar una mujer para ungirle, es flotarle todo el cuerpo. Así es. No es echarle un chorrito de aceite en la cabeza, sino flotar todo su cuerpo con aceite. Así es. Y si es un hombre, obvio, igual manera, la misma responsabilidad. Entonces, por eso es que la Biblia dice, llamad a los ancianos. No está diciendo llame a cualquiera por allí, no, a los ancianos. Cuando se habla de anciano, está hablando de una persona que es responsable, madura, sobria, equilibrada, que va a hacer esto como la Biblia lo ordena. Amén. Porque si no se lleva una persona anciana, esta persona anciana en ese momento puede caer hasta en pecado. Ya, puede ser seducido por el diablo a unir a la persona y termina haciendo cosas que no debe hacer. Por eso debe ser un anciano, una persona madura totalmente en el Señor para que se haga esto. Porque si lo hace cualquiera, entonces ya es otra cosa muy diferente. Y eso se ha visto muchas veces. Una cantidad de cosas que se habla mal del Evangelio. Que hace que blasfemen del Evangelio. En el libro de Marcos, podemos mirar Marcos, los apóstoles, en cierto sentido, ¿sí?, practicaron o usaron este tipo de unción. Marcos capítulo 6, versículo 13. Marcos 6, 13. Y dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. ¿Ya vio? Así es. O sea que los apóstoles ungían con aceite. Así es. A muchos que enfermos y los sanaba. Entonces, mire, vea la responsabilidad que tú tienes. Así es. Esto no es de pronto, sino que hay que tener cuidado. Entonces, en los tiempos bíblicos la gente era ungida con aceite para el servicio ¿a quién? De Dios. A Dios. Hoy, comparando el llamado a esa persona, ya hablando del llamado. Entonces, una persona fue ungida para un propósito especial. Especial. Sí. En el caso de los reyes, Sí. ¿para ser qué? Reyes. En el caso de los profetas, Para ser un profeta. y en el caso de los sacerdotes, Para ser un sacerdote. pero también ungieron personas para construir el tabernáculo. O sea, entonces podríamos decir que la unción es la habilidad que Dios da a una persona para que cumpla su propósito. Así es, hay personas sobre las que
reposa un don, digámoslo así, ese talento especial para la finanza, para montar un negocio, y lo que hacen lo hacen con tanta excelencia que de pronto a la otra persona no le funciona. Y quieren hacer lo mismo, pero resulta que Dios a esa persona le dio algo especial. Por eso es necesario tratar en lo más posible, buscar ese discernimiento para ver qué es lo que Dios me ha dado, a qué me ha llamado Dios a mí para trabajarle a Dios. O sea, lo que te dio, ¿para qué lo vas a usar? Así como hizo con José, a José le dice que todo lo que ponía en sus manos era prosperado por lo que reposaba en él, ¿cierto? Así también en muchos pueblos de Dios. Y esta es la razón, a ustedes que hablan de esto, y esta es la razón que hay ministerios que son más prosperados que otros, porque son ministerios, hay unos ministerios que generan vida, y hay ministerios que son totalmente estériles, inertes, muertos. Entonces ahí es lo que se habla hoy de la buena tierra y de la mala tierra, etc. Eso es muy importante. Entonces ya decíamos que la unción sobre los hijos de Aarón, sí, sobre los hijos de Aarón hablamos los utensilios del tabernáculo, la consagración de los utensilios, sobre los hijos de los sacerdotes, sobre el sacerdote. Ahora dice sobre los utensilios del tabernáculo en Éxodo 49, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. ¿Y será qué? Santo. Entonces, se separaban tanto sacerdotes como los utensilios. Ya. Entonces, ya hablábamos anteriormente, en el caso de los reyes también eran ungidos. Miremos un texto aquí nomás, no quiero de pronto hablar más de acá. En 2 de Reyes, capítulo 9, versículo 6. Y se levantó y entró en casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: así dijo Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Entonces aquí se está uniendo ¿quién? A Jehú. Ya. Y aquí ungía a Jehú, y lo ungirás como rey sobre Israel. Versículo 3. En 2 de Reyes, capítulo 9, versículo 3, habla eso con mayor seguridad. Para tú que nos estás siguiendo en esta maravillosa tarde. Bien, ya hablamos un poquito de esto, de los que usaron la unción de los enfermos, la unción que los apóstoles utilizaban. Sí. También de pronto el aceite tiene una especialidad sobre las heridas. Y es que una herida, cuando se le echa aceite, la lubrica y sana de una manera, y cicatriza de una manera rápida y contundente. Sí, señor. Ya, porque los tejidos se van restaurando más rápido y suavemente, porque cuando no son suavizados, se crea una costra. Se pone muy tiesa. Una costra sobre la herida. Y esa costra no deja que haya una sanidad totalmente completa. Sí, es verdad. Por eso es que esto es tremendo. También en las quemaduras. Las quemaduras mandan ungüentos que son así grasositos y mantienen la piel lubricada. Bueno, no sé si tienen algunos anuncios para los hermanos que nos están mirando. Así es, tenemos aquí saludos especiales a Patricia Cardona, allá en Palmar, pastor, está conectada, nos está saludando. También la hermana Marcela Mendoza, Juliet González, Nieble Rodríguez, Jesús Guillín, y a todo ese hermoso pueblo que está allá en sus casas viéndonos, muchas bendiciones, que el Señor les siga fortaleciendo y ayudando cada día más en todos los procesos que vivimos. No se desconecte de la sintonía, porque todavía tenemos bastante del programa. No te vayas a desconectar, porque a la parte final de este programa vamos a hacer una oración de empoderamiento, no para transmitirte unción, sino de empoderamiento. Y tengo la plena seguridad que Dios te va a empoderar en esta tarde de una manera extraordinaria. Lo creo así y así será. Amén. Ya. Entonces decíamos hoy tenemos que asegurarnos de que el propósito de la unción debe estar de acuerdo con las Escrituras.
La unción no debe ser vista como una actitud mágica, como muchos la tienen lastimosamente hoy. Por eso el programa de hoy se llama ¿Qué es la unción? Y el mal uso que muchas personas le están dando. Por lo menos yo he visto, no es querer criticar, y ustedes me van a ayudar. Sí, señor. He escuchado la unción del inodoro, La unción del caballo, la unción del caballo, del cigarrillo, de la la vara, unción del cigarrillo, la unción de la del vara, balón, El martillo de Thor. la unción del martillo, de la vara, la unción del balón, la unción del chicle, la unción de la vara, la unción de la, del zapato de la ungido. manguera, el zapato unido. El Eso es mentira. Eso no existe. No. Eso Eso es lastimosamente está poniendo en burla el verdadero evangelio. la esencia del divina del Señor, la del esencia. Señor, Sí, señor. porque es al Señor que se le está poniendo Sí. como de burla. Sí, sí. Ya, eso no existe. Y eso lo toma el Satanás como un gancho para alejar desviar, a los que para de verdad desviar. quieren. Sí, para desviar a mucho pueblo, pastor. Qué tristeza cuando nosotros, personas que están afuera y se acercan a nosotros, oye, por eso es que uno no va a eso, esa gente loca, entonces por señalar a uno nos meten a todos en un mismo saco. Y para eso esta es la enseñanza del día de Sí, hoy. con esto no queremos herir ni ofender a No, no, nadie, no, porque no es nuestro objetivo. No. Muchos toman esto como el Señor le dijo a Moisés, toma lo que tienes en tu mano. Entonces han malinterpretado esto y entonces agarran eso. Tienen el zapato en la mano y lo tiran. Sí, así no es. Como que va a tomar un ministro y va a arrojarle objetos o pegarle bofetadas y ultrajar a personas. No. Hasta llegué a escuchar, pastor, y perdónenme, aquí le voy a decir, hasta el pipí ungido. Eso es una falta de respeto, eso es apostasía, eso va en contra del evangelio de los principios del Señor. Sí, señor. Ya. Nosotros tenemos que ceñirnos a lo que dice las Escrituras. Sí, lastimosamente. Ya. Entonces, no debe ser la unción mirada como una vara mágica. Como un amuleto. Como algo así que no, yo tengo la unción y tal. No. Yo tengo el poder. La unción no te da poder a ti. Quien te da el poder a ti es el Espíritu Santo. La unción es que Dios te separó para que tú le sirvas. Y el Espíritu Santo te empodera para que cumpla lo que llama de Dios. Dios que escudriña la mente y el corazón, Él ve tu disposición, tu anhelo de servirle. Y viendo Él esa disposición y anhelo, Él deposita sobre ti, sobre el ministro, sobre la Lo el Hijo otro de es que Dios. hoy en día se tiene de pronto, sí, se nos manda a ungir con aceite, pero a veces tomamos como que el aceite mismo como si tuviera cierta especie de poder, ya, y nos desviamos de la verdad. Amuleto, ¿cierto? El aceite, ya, el aceite es un mandato, pero es que el aceite no tiene poder. El aceite se echaba sobre el herido para suavizar la herida, para traer suavidad a la herida. No se le echaba al enfermo como un símbolo o sea, como místico. Algo, exactamente, dándole un sentido espiritual. No. Ya, sino era para lograr que la sanidad se diera. Como se vio en la parábola del buen samaritano. Correcto, con vino y aceite lo ungió. Ya. Entonces, esa parte hay que explicarla. El aceite en sí no tiene ningún poder. Es la acción que se hace. ¿Ya? Lo mismo hoy en día cogen el aceite para ungir las casas. Y vamos a ungir la casa con aceite, pero esa casa, bueno, si el aceite es para consagrar, esa casa debe ser consagrada por el Señor, pero en esa casa lo que ellos son borrachos, en esa casa lo que ellos son personas que no quieren ni tienen que ver nada con Dios. Entonces, ¿para qué se unge? En cuanto a eso tenemos una pregunta, pastor. Nos preguntan, ¿se puede ungir con aceite a un endemoniado? No, el aceite no es para ungir demonios. Ya lo decía que era para sanar a un enfermo, y en el Antiguo Testamento se usaba para consagrar, o sea, para separar, pero en ninguna manera al diablo se va a ungir con aceite. Ya.
Amén. Son cuestiones que uno tiene que irla. Hay que tener el entendimiento en cuanto al tema, por eso se trata de qué es la unción y el mal uso que se le está haciendo por muchas personas. Quiero aprovechar este momento para comentarles a ustedes que están ahí en casita, si usted no tiene un sitio donde congregarse, si desea ser parte de esta familia, le invitamos. Nuestros horarios de servicio son los domingos de 6:30 a 8 a.m. con los debidos protocolos de bioseguridad. Tenemos el otro servicio a las de 8:30 a 10 de la mañana, esos los días domingos, los días martes de 6:30 a 8 p.m. y los viernes tenemos el programa A la Luz de la Palabra de 3 a 5 de la tarde. Ahora están en vivo y presenciales. Así que puedes disfrutar de todo el mensaje de Dios en estos días que te hemos anunciado. Puedes inscribirte de igual manera a cada programa porque necesitamos llenar ciertos requisitos. Dentro de ellos tenemos una lista. Tienes que apartar con tiempo tu cupo a los números 311-693-3365 y 317-573-7483 para seguir compartiendo de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Bien, entonces continuamos. Entonces decíamos que el aceite en sí no tiene Poder. ningún poder. Entonces, hoy se tiene el aceite como un amuleto. Y que una persona que esté practicando las cosas malas y coja este aceite, no me voy a ungir para que no me moleste, no, para que no me... Lo toman como un amuleto y créame que eso puede hacer daño. Le puede venir cosa tremenda. Entonces, es solamente Dios quien puede que ungir a una persona para un propósito específico. Si usamos aceite solo como un ¿qué? Símbolo que Dios está haciendo algo en nosotros. Así sencillamente. Decíamos algo más. Otro significado de la palabra ungido es escogido. La Biblia dice que Cristo Jesús fue ungido por Dios con el Espíritu Santo para predicar las buenas nuevas del Evangelio y liberar a aquellos que habían sido cautivados por el pecado. Entonces, Cristo fue escogido, fue enviado, o sea, viene la palabra más adelante. Apartado. Fue enviado para cumplir una ¿qué? Misión sobre la tierra, ¿sí? Y él lo dijo en ¿qué dice Hechos acá? Hechos 10:38. Hechos 10:38. Amén. Dice aquí. Hechos 10:38 dice: ustedes saben que a Jesús de Nazaret Dios lo llenó del Espíritu Santo y de poder. Él fue por todas partes haciendo el bien y sanando a los que vivían oprimidos por el diablo. Lo pudo hacer porque Dios estaba con él. ¿Ya vio? Así es. Una muestra tan sencilla. Ya. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso porque hoy, bendito sea Dios, uno se queda sorprendido de tantas unciones. Ya. Vi ahorita reciente, no sé qué día, que la unción del cigarrillo, cuando Dios prohíbe los vicios. Amén. ¿Eso qué es? Algo que uno se queda sorprendido. Pueblo de Dios, tú tienes que abrir los ojos. Así es. Tú tienes que despertar y tienes que entrar en la dimensión espiritual donde Dios te quiere llevar. Dios quiere que tú seas un pueblo santo, apartado del mal, para que lo agrades a Él. Y no estamos para agradar a ningún hombre, sino agradarlo a Él. Pablo dijo, si yo agradara a los hombres, dejaría de ser siervo de Cristo. Así tan claro. Por eso es necesario escudriñar las Escrituras, pastor, mi hermana Odilia, ustedes que están en casa, escudriñar las Escrituras y también pues a la luz de la palabra examinar lo que se nos está enseñando, lo que se nos está diciendo, las manifestaciones que están mostrando, porque muchas personas vienen con una labia impresionante, con un dominio de escenario, digámoslo así, con un léxico y una oratoria impresionante que terminan convenciendo a las personas de sus malas acciones, de que son buenas, pero cuando lo llevamos al contexto bíblico nos damos cuenta que es absolutamente antibíblico. Entonces, como decía mi amado pastor, despertar a y escudriñar las Escrituras.
Y escudriñar las escrituras, porque la misma Biblia nos dice... Escudriñarla, pero dándole una correcta interpretación, Así porque es, yo puedo leer la Biblia. En un espíritu correcto, porque es la falta de conocimiento la que lleva a tropezar y a caer en este lazo de confusión y engaño. Bien, entonces, ¿qué decíamos ahora? Ahora todos los cristianos somos ¿qué? Ungidos, escogidos, para un ¿qué? Propósito específico. Específico. Promover el reino de Dios. Específico. Así o sea, las cosas no han cambiado. Dios escogía a los sacerdotes para una misión. Escogía a los profetas para una misión. Escogía a los reyes para una misión. Hoy escoge a los cristianos para una misión que específica. Ahora mire, hay maestros, hay evangelistas, hay profetas y hay apóstoles. Ya. Y cada uno de ellos en sí tiene una función específica. Entonces, esto no podemos confundirlo, señores, porque estamos en los últimos tiempos donde la apostasía se está incorporando dentro de la congregación o dentro de la vida cristiana de una manera demasiado exagerada. Sí, Señor, y en este orden nos damos cuenta pues que no podemos sino simplemente ceñirnos a lo que Dios nos llama. Yo no puedo pretender, como lo decíamos anteriormente, el llamado, lo que Dios llama a mi hermana Odilia, pretender yo también tener lo mismo, porque Dios a mí me ha separado para algo diferente. Puede que seamos complementos, porque a eso nos ha llamado Dios. Somos un equipo, pero con diferentes funciones. Exacto. Como el cuerpo, Pablo le dice, las manos una, pero sin embargo un solo cuerpo. Así es. Yo compartía con un hermano y le decía, cuando el Señor Dios ungió a David, cuando fue desechado Saúl, Él unge a David. La unción que derramaron sobre David, cuando él tocaba el arpa, o el instrumento, sí, el arpa, el espíritu que estaba dentro de Saúl se alejaba y él sentía paz y reposo, ¿verdad? Pero como ya el espíritu del Señor se había apartado de él, al ver a David, varias veces atentó contra la vida de David. Sí, porque es que ocurre que la unción en el Antiguo Testamento era diferente a la de ahora. Así es. El Antiguo Testamento era externa, como símbolo de autoridad, pero ahora la tenemos interna. El Espíritu está dentro. Interna. La Biblia dice, ¿qué dice la Biblia? Y el que nos confirma con vosotros en Cristo. Y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. En nuestros corazones. Esto lo dice 2 de Corintios, capítulo 1. Eso está claro. Entonces, hoy quien nos unge es Cristo. El Espíritu Santo. ¿Sí? Quien nos unge hoy es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sabe qué tipo de dones puede manejar usted, puedo manejar yo, puede manejar cada uno de nosotros. Él nos va a dar de acuerdo a la estatura de fe, como Él quiere, no es como yo quiero. A la medida de fe. Como Él quiere, le da a cada uno. Ya. Entonces yo no puedo pretender de pronto lo que decía Mire ahorita, ser apóstol sin ser apóstol, o ser evangelista sin ser evangelista, o ser pastor sin ser pastor, o ser maestro sin ser maestro, o ser un salmista con la excelente voz que tengo, etcétera, etcétera. Entonces, Dios a cada persona le dio lo suyo. Así es. Tú, amado hermano y amigo que nos está escuchando, a los amigos, para que el Espíritu Santo, este empoderamiento de Cristo llegue a tu vida, tú tienes que rendir tu corazón, tu mente, alma, cuerpo y espíritu a Cristo, para que Él pueda derramar sobre ti de lo que estamos hablando en esta maravillosa tarde. Entonces, hoy en día podríamos hablar algo sobre la palabra unción. Dice que es común escuchar la palabra unción en el vocabulario de muchas iglesias cristianas y se habla de hombres llenos de la unción de Dios. Hombres llenos de la unción. O sea, hombres llenos de separación. Siga. Se habla de que el creyente o el ministro debe buscar la unción.
debe buscar que, o sea, que Dios lo separe, cuando es Dios quien elige. Amén. Se comenta de cierto predicador que tiene mucha unción. Algunos dicen caer al piso o bajo el poder de la unción. Sí, se caen al piso, se revuelven, se golpean la cabeza, dan golpes en el piso, se dan golpes en el pecho y una cantidad de cosas. Son manifestaciones que se están confundiendo con la unción y más bien pueden ser fuerzas demoníacas que se están manifestando porque tal vez el que está allí está realmente separado por Dios para servir. Entonces no vaya a pensar usted que la unción es el poder de Dios que está actuando en X personas. Y muchas veces ni siquiera es poder de Dios, sino que es producto de la emoción. ¿Ya? De las personas. Hay personas, conozco personas, no, hay que estar reprendiendo este culto, este servicio está frío, y entonces cogen el micrófono y empiezan a mover las emociones. A mover las emociones de la persona, y cuando ya la persona está ya temblando, entonces bueno, ahora sí, ya está el Señor caliente, aquí. No, lo que hiciste fue despertar la parte emocional. La unción no es emoción. La unción no tiene nada que ver con emoción. Eso es emociones humanas. Y en otras palabras, esas manifestaciones donde se sacuden así fuerte, que usted nos aprendimos en tiempo atrás de que despertaba el Kundalini y yo me quedaba pasmada porque en realidad la unción de Dios, si viene del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es de orden. Teniendo en cuenta que la unción es la separación. La separación. Y Dios es un Dios de orden. Y estos desórdenes que se forman en las iglesias, revolcándose y tirándose la silla, golpeando a los que están al lado, la unción del helicóptero, hermana Mire, ¿se acuerda? La unción del helicóptero y se llevaba por el medio a muchas personas. No, ese es desorden. Entonces, hoy se ha confundido mucha gente con unción y poder. La unción es una cosa, es la separación. Y el poder es la habilidad o el respaldo de Dios para cumplir con la separación que ha hecho. Amén. Eso está claro. Y ese poder es el que le da la capacidad al Hijo de Dios de hacer portentos, milagros, prodigios, sanidades prodigiosas, milagros creativos, donde se forman órganos que personas que no tienen una oreja. El ministro, así como hizo el Señor Jesús, el poder de Dios basado en el ministro. En este orden, pues podemos entender que hemos sido ungidos hemos recibido al Señor Jesús en nuestras vidas por el Espíritu Santo de Dios. Hay una pregunta que nos hacen y es, ¿la mejor unción no es con aceite, sino con el Espíritu Santo? Creo que ya dimos respuesta a eso en cuanto a que una vez que hemos recibido al Señor Jesús, el Espíritu Santo nos unge, nos separa, nos aparta. Entonces, una vez que hemos recibido al Señor, ya hemos sido ungidos. Recibido al Señor y consagrados. Ya hemos sido ungidos por el Señor y ahora lo que viene es el empoderamiento, el buscar el poder de Dios. Entonces, niveles de unción, pues todos hemos sido ungidos. Ahora, niveles de poder de Dios en nuestras vidas es lo que necesariamente tenemos que empezar a buscar a través de la obediencia, la consagración, el sujetar la carne, porque fue lo que hizo Jesús. En Jesús encontramos ese perfecto ejemplo de siendo hombre, sujetar completamente su cuerpo, su carne a la obediencia al Padre, lo que hacía que en él reposara ese poder sobrenatural para levantarse y decirle al viento y al mar enmudece, inmediatamente enmudecía para mantenerse sereno y hacer todo lo que hacía. Así. Y es que, o sea, decíamos que anunciaba una señal que es escogido por Dios. ¿Qué es lo que dijo Nicodemo? Hemos venido a ti porque sabemos que las cosas que tú haces... de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Dios no está con él. Dios no está con él, así es. Ya, eso está bien claro. Ya. Así es. Entonces, ahora, hay que entender que la unción es la separación, pero el poder lo da que el Espíritu Santo de Dios si es obediente.
Así es. Sí, sí es obediente. ¿Qué dice Hechos acá? Dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces, el Espíritu Santo no va a llegar sobre una persona desobediente. Ujú. No. O sea, el poder, la plenitud del Espíritu no va a llegar sobre una persona desobediente. Pero también en la Biblia. Recibe la parte leprosa, Así es. pero ahí se queda. Si hay consagración, entonces habrá plenitud. Y en Ajá. este sentido, pastor, es bastante delicada ya la situación, porque una vez que una persona fue ungida, separada por Dios, que de pronto estuvo sirviéndole al Señor, ministrando al Señor y se aparta, se da la desobediencia, esta parte es muy delicada porque el Espíritu Santo entonces le llamará a cuentas por aquello que le fue entregado, porque Dios no se lo va a quitar. Dios no va a quitar algo que Él dio, pero Dios sí le llamará a cuentas por aquello que le entregó y que no hizo buen caso. Dice aquel que le conoció y se aparta, mejor que se amarra una piedra de molino al cuello. Eso que tú acabas de decir, en cierta ocasión yo estaba haciendo un ayuno. Sí, estaba haciendo un ayuno y yo le dije al Señor, pero en ese tiempo yo había visto personas que se habían apartado del Señor y inclusive estaban ya sirviéndole al diablo en brujería y hechicería y cosas raras. Los dones que Dios le había dado lo habían Entonces tomado. en adivinación, yo, Señor, yo no entiendo esto. Y oí claramente al Espíritu Santo que me dijo, no, yo la unción que el Espíritu que puse en él y la unción que le hice, no se la he quitado, así esté andando como esté andando. Porque el día que yo llame a juicio, esa unción y ese llamado testificarán contra él, que le di la oportunidad y no me obedeció. Me quedé mirando un chipero. De modo que lo que tú decías ahorita, una persona que recibe a Cristo, que hace, Dios le usa y se aparta, si tú no vuelves al Señor, bendito sea Dios. Es lo que dice Cristo, es mejor ponerse una piedra y lanzárselo al mar. Porque la condenación, el juicio, porque es que al que se le da, al que mucho se le dará, más se le demandará. Tenga cuidado si usted está caminando, se apartó. Hoy te motivamos a que vuelvas a Jesús para que no tengas el día que te llamen a juicio ese testigo. El mismo Dios testificará contra ti de lo que te ha dado y de lo que le ha puesto en ti. El mismo Espíritu Santo, porque bien lo dice el libro de Hebreos, que hace afrenta al Espíritu de gracia. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. De un Dios vivo, imagínese. Aquel que pisoteare la sangre de Cristo, entonces realmente es algo muy delicado. Sí, Señor. Entonces podríamos decir, en otras palabras, Dios le ha podido hacer un llamado, pero si usted no es obediente, no tiene poder. Así de sencillo. Dios no tiene prisioneros espirituales. O sea, Dios no obliga a nadie. Todo lo que hacemos para el Señor es voluntario. Y reitero, a los que lo merecen, el Espíritu Santo vendrá solamente el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Una persona desobediente jamás podrá ser llena del Espíritu Santo. Hay que entender, una cosa es tener el Espíritu Santo y otra cosa es estar lleno. Mire esta botella, aquí, tiene agua, ella tiene agua, pero no está llena. Esta tiene un poquito más. Ya, aquella sí está llena, pero esta está llena, pero esta no. Así es. Aquí hay otra botellita que sería muy buena mirarla. Por lo menos esta botella tiene agua, pero mire, no está llena. Entonces, supongamos que este poco es el Espíritu Santo, pero no está lleno. Ahora, aquí no hay mucha esperanza. Si viene una sequía bastante larga, no camina mucho tiempo. No camina mucho tiempo. Así puede estar el ejemplo, pastor, puede estar la persona separada por Dios, fue ungida, está separada, pero tiene una pequeña porque no busca y no se consagra. No está comprometido. Es muy fácil que el enemigo le arrastre y lo lleve a la destrucción. Bien. Entonces decíamos aquí. Para muchos la unción no es otra cosa sino que emoción.
Hay personas emocionalistas y confunden la emoción con unción, porque, ay no, que él cuando canta yo comienzo a temblar y Sí. O viceversa, hay congregaciones que cantan y cantan y cantan hasta que despiertan la emoción, la sensibilidad emocional de las personas. Eso no es de Dios. No está bien. Eso no es de Dios. Ya, nosotros, usted tiene que cantar y Dios es quien decide moverse o no moverse. Él es el que conoce los corazones, conoce la mente, conoce las intenciones. Él lo sabe todo. Es que Él trabaja, ya. Dios trabaja en el espíritu nuestro, no en el cuerpo nuestro para hacer este tipo. Con esto no quiero decir que cuando una persona es tocada por el Señor, el espíritu se contrista y aflora llanto, ¿verdad? Porque el espíritu mismo lo va a quebrantar, le va a hacer entender, mira, estás haciendo esto mal, o le va a decir, yo estoy contigo, porque te tienes que sentir solo, y ese quebrantamiento es producido por el Espíritu Santo, pero no que por una canción que te mueva la sensibilidad, ya es porque está ungido. Sí, y esto. Por lo menos, si el culto no tiene emociones exageradas, está malo. Hermana, yo no sentí nada hoy. Está frío. Nadie gritó, nadie brincó. Nadie brincó, nadie se fue al suelo. O esa persona no tiene de Dios, quien estaba ministrando en el momento no tiene de Dios, porque yo no vi que los demás estuvieran llorando. ¿Quién está hablando? ¿Qué se está moviendo ahí? Las emociones. Las emociones. Entonces no creen por fe, sino por manifestaciones emocionales. Por lo que ven. Por lo que sienten. Otra cosa es, si las personas no se quebrantan, no hay unción. ¿No? Cantaron y nadie se quebrantó, nadie lloró, y ahí no hay unción. No hay unción. O sea, no hay poder. ¿Ya? Otra cosa, si la persona no se cae, no hay unción. No lo ministró el Señor. No lo ministró el Señor. Entonces, porque confunden unción con poder. Así es. Otro problema que se está dando hoy en día es profetas basados en esta supuesta unción profetizan mentiras, alimentando al pueblo con falsas esperanzas, y la gente crea a este tipo de personas por su supuesta unción que manifiesta, y no es otra cosa que un show emocional. Y así, Teresa, recibe ahora, y le empuja por allá. La gente a gritar, y usted por pena, por no hacer quedar mal al ministro, usted se tira porque No, hermano, eso está fuera de contexto. En una ocasión yo tocó vivir una experiencia en un pueblo, me reservo el nombre, pero de pronto no me invitan más. Y entonces ahí invitaron a 4 ministros. A mí me tocaba cerrar la campaña el día sábado, pero el día viernes predicó un ministro, ya. Y entonces la señora al frente mandó a un niño que fuera a que el ministro lo orara, porque tenía unos nacidos en la cabeza. Entonces llegó el ministro y le puso una mano casi grandecita como la mía, la cabeza, recibe ahora. Y le apretaba la cabecita porque era un niño y le cansaba con él y empezó a quejarse. Llegó el momento en que el niño dice, bueno, aquí para que este tipo deje de engolosinarse más, me tiro al piso para que me deje tranquilo. Y entonces cae al piso y se agacha el ministro y empezó a restregarle el que tenía por aquí por la puerta de atrás con el piso. ¡Ah! Bien, y ese niño gritaba de una manera tremenda. Después que ya terminó la campaña, testimonios. Pasan a recibir testimonios del niño. Él lo llamó el niño. ¿Qué le hizo Dios a usted? Entonces el niño sale. No, que mi mamá me mandó aquí a la campaña para que usted me orara porque tengo unos nacidos. Y cuando usted me puso la mano encima me lastimó. Y cuando estaba en el piso pasó tremenda pena. Porque ese era el llanto del niño. El llanto del niño no era el poder de Dios, era que lo estaban lastimando.
Cuando en la Biblia no vemos que Jesús hizo eso. Simplemente con la palabra. Es que Jesús hacía las cosas tan delicadamente, tan sobria, tan equilibradamente. Y nosotros tenemos ese ejemplo de Él para seguirlo y hacerlo como Él lo hacía. Amén. No fue cuando vino el endemoniado gadareno a él, no le dijo, vete ahora, demonio, en el nombre de... No, él no hizo ese canto, se llama le dijo, vete fuera. Te ligo, te amordezo, te pongo mudo. Te dejo paralítico, te dejo paralítico. Santo Dios, bendito sea el nombre del Señor. Bueno, entonces, para ir terminando ya, ¿verdad? Sí. ¿Qué es exactamente entonces la unción? La manera en que el término es utilizado hoy en la iglesia es para describir la llenura de la presencia del poder de Dios en la vida de alguien o de un líder. Pero es importante escudriñar el concepto bíblico de lo que es la unción. Hoy ya no se necesita este tipo de unción del Antiguo Testamento que se usaba en esos momentos, en esos tiempos que era se usaba el sacerdote, se unía el sacerdote, el profeta, aunque se puede hacer simbólicamente, pero no es como que tan respaldado bíblicamente, ya, sino que ya se puede hacer como un acto de fe, por decirlo así. Porque hoy quien nos unge precisamente es el mismo Espíritu Santo, desde el mismo momento en el que nosotros aceptamos al Señor Jesús y nos apartamos del pecado. O sea, consagrado. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 8, dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. O sea, irreprensible, que cuando Cristo venga tiene que encontrarnos irreprensibles. Llenos del Espíritu Santo. Un tipo de reproche. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 21, dice, en la Biblia de las Américas, ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Es Dios. Entonces, ¿quién nos unge? Dios. Por eso hay que tener... Pastor, ahora me viene a colación esto. Cuando Bar Jesús, el imagen del mago, se acercó a Esteban, creo, y le dice, yo quiero que me des ese... A Pedro. Yo quiero que véndeme esto. Él creía que lo que ellos hacían, ese don se compraba. Y no era más que el poder de Dios en Pedro, en lo que hacía el Espíritu Santo a través de estos ministros, estos apóstoles, y él quería de eso. Ahí nos da una muestra de que no es del que quiere, ni el que corre, ni el que lo compra, recibe esto. Decías que hay que tener mucho cuidado porque, bien lo dice la palabra, el que nos ungió es Dios. ¿Qué significa? Que cuando una persona es ungida, es llamada, separada, llenada por el mismo Señor, yo no soy quien para entrar a juzgarle, yo no soy quien para entrar a señalarle, porque solo Dios tiene el poder para hacer eso. Hay de aquel que se meta con uno de mis ungidos, dice el Señor. Mire el claro ejemplo de lo que vivió David con el rey Saúl. Y también otra situación, pastor, es que cuando el ministro, el pastor, está a cargo de una congregación y los mismos miembros de la congregación quieren apartarse, quieren irse, quieren dejarle, abandonarle, incurren en una grave falla cuando lo hacen de mala manera, porque están haciéndolo contra el orden. O sea, lo están haciendo como decía Odilia, lo que hacía ver Jesús, quería comprar el Espíritu Santo, quería dar dinero por él. O sea, lo estaba tomando de una manera incorrecta, tergiversada. Y eso es lo que se está dando hoy en muchas iglesias. La persona se va de la congregación como a mí no me ponen, a mí no me usan. A mí no me usan. O entran en el caso cuando los comenzaron a murmurar los de Coré contra Moisés. Comenzaron a decirle que él es el único que tiene, que él es el único que profetiza, que es el único que recibe, él es el único que le habla a Dios. Nosotros también tenemos lo nuestro. Entonces comenzaron a murmurar. El problema es que no miden el grado de búsqueda de la persona. Hay personas que vienen cada 15 días, cada 22 días a la congregación. Y tú que vienes cada 20 días a la congregación.
Y viene cuando tienes tiempo, cuando el trabajo te lo permite. ¿Tú crees que puedes estar apto para estar ministrando en el altar? Así es. Hay que mirar eso. Hay un orden de las cosas. Y mire que Jesús, él fue ungido, separado, pero hubo un tiempo en el que Dios ya le dijo, es tiempo de que vayas y hagas. Pero esa para lo que separación se confirmó con 40 días de ayuno y 40 noches. no es como hoy en día para nosotros mañana. pretendemos que es a mi manera, De porque hoy ya para yo mañana. recibí, entonces ya entendí un mensaje, un texto bíblico y listo, está el ministerio completo y vámonos y arranquemos. Así no es, ese no es el orden en el que Dios opera. Sí, entonces en Jesús podemos ver los tres, sí, Los tres tipos de los tres unción. tipos Es de un oficio ejemplo. que Jesús tuvo. Es un Como ejemplo rey, claro. como sacerdote y también como Profeta. profeta. Sí, por eso es que Cristo es llamado Cristo, que viene del griego crio, que significa unir. Traducido del hebreo Mashiach, que significa, o Mesías, que significa el ungido de Dios. El Mesías Eso está bien claro. ungido. O el Mesías ungido. Entonces Cristo fue consagrado, fue apartado para la tarea que específica, ¿cuál era? Redimir a la humanidad. Cristo es el ungido de Dios por excelencia. Eso no se nos debe olvidar. Ahora decíamos acá, Pero Jesús en los evangelios nada dijo de la unción cuando habló de que enviaría al Espíritu Santo. ¿ya vio? En Juan No 14, habla de unción, en Habla de 14:3. empoderamiento. Habla de empoderamiento. y habla de empoderamiento. Sí, Señor. Recibiréis poder En ¿Cuándo? venga Sobre vosotros el Espíritu Santo. Ya. Dice, ni el apóstol Pablo, ni el apóstol Pedro, ni Santiago, ni Judas mencionan Hablan de nada unción sobre la unción en en sus ninguna cartas, de sus cartas. o sea, en sus libros que Ok. escribieron, sus epístolas. Y hemos visto que era mencionada la unción en el Nuevo Testamento para sanar a los enfermos, ¿cierto? Sí. Dice, hoy todos los cristianos verdaderos son ungidos. Todos los cristianos somos ungidos, escogidos para un propósito específico. Todos los creyentes han recibido la unción, es decir, el Espíritu Santo, en el momento mismo de su conversión. Ahí está. Pablo aclaró esto en Romanos 8:9, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no Es de él. Eso está bien claro, También ¿verdad? nos mandan a probar los espíritus. Entonces, podríamos decir que el Espíritu Santo hoy en día es esa herramienta para el servicio de Dios. Así es. Miremos un poquitico. Hechos capítulo 6. A todos los amigos y hermanos que tengan cierta inquietud, escríbanos ahí a la página, denos su inquietud y nosotros, con mucho gusto, que tal vez ahora no, en cualquier momento, pues nosotros le podemos dar una respuesta. Lo que sí le pido, haga preguntas que yo las sepa, no me haga preguntas que yo no sepa responder. ¿Sí? ¿Qué dice Hechos? Dice esta versión, el número de seguidores de Jesús aumentaba más y más. Seguidores. Pero en esa época los seguidores judíos que hablaban griego se quejaban de los seguidores judíos que hablaban arameo. Decían que sus viudas no estaban recibiendo la ayuda diaria que les correspondía. 12 apóstoles llamaron a todo el grupo de seguidores y le dijeron, no es correcto que nosotros descuidemos la enseñanza de la palabra de Dios por estar administrando la ayuda diaria. Entonces, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de toda su confianza. Ellos deben tener mucha sabiduría y estar llenos del Espíritu Santo. Nosotros les encargaremos ese trabajo y así podremos dedicar nuestro tiempo a orar y a enseñar la palabra de Dios. Entonces, mira, o sea, un servicio en el altar tiene que estar lleno de Dios. Amén. Así. Eso de que yo vengo y porque yo diezmo más, yo ofrendo más. Y menosprecian el servicio Y porque a de veces pronto menosprecian el se servicio. ponen Ya. mujer o servidor. Por lo menos esta es una hora. Ahora hay un partido. Y por ese partido, muchos cristianos dejan de ir al culto. O de ver la transmisión por ¿Sí? no estar ¿Ya vio? Por estar viendo, no estoy hablando de eso, sino que tienen una prioridad. Y es Colombia. Y no es Dios en este momento. Así es. Ya.
Entonces las herramientas, hablamos de la palabra, o sea, Dios nos ha dado herramientas como que el estudio de la palabra de Dios, la oración, el ayuno, la vigilia, lo que ustedes, sí, con la respecto meditación, para conocer la voluntad con respecto a todas las cosas, la voluntad de Dios, que nos ha ordenado y direccionado por su palabra. La profecía más segura. La profecía más segura es la palabra de Dios. Amén. Ya. Y aquí para la parte finalizando. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, Juan habló de probar los espíritus a fin de discernir cuándo es verdad y cuándo son falsas. Ahora date cuenta que dentro de la congregación se pueden mover espíritus de verdad y espíritus de mentira. Así es. Todos los creyentes tienen la misma capacidad. Una prueba clave es reconocer si la nueva enseñanza contradice la palabra inspirada de Dios ya revelada. Así es. Todo lo que contradiga la Biblia es falso. Es falso. Así es. Totalmente falso. Entonces desmontemos el mal concepto de unción. Dice, la unción es una señal de separación o consagración para un oficio específico para Dios, y quien lo empodera es el Espíritu Santo. Entonces no es la unción, es el Espíritu Santo que te empodera. ¿Qué decíamos? Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Dios hace el llamado y solo los que le obedecen recibirán entonces la llenura del Espíritu Santo para poder cumplir dicho llamado. Sí. Si no obedeces al llamado, no habrá llenura ni respaldo del Espíritu Santo. Así está claro. Quiero que miremos un texto que me viene ahora y está en el libro de Marcos. Marcos capítulo 16, verso 17 en adelante, hasta el final. 16-17. Dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que hayan creído: expulsarán demonios en mi nombre y hablarán en otros idiomas sin haberlos aprendido. También tomarán serpientes en las manos, y si llegan a tomar veneno no les hará daño. Además, podrán sanar a los enfermos tocándolo con las manos. Diga. Dice, después de decir esto, el Señor Jesús fue llevado a los cielos y se sentó a la derecha de Dios. Y los seguidores salieron a anunciar el mensaje de salvación por todas las partes. Y el Señor los ayudaba y confirmaba el mensaje con los milagros que lo acompañaban. ¿Ya vio? Aleluya. Entonces venía bien claro. Así es. ¿Sí? ¿Qué dice ya el versículo 20? ¿Qué? El versículo 20. 20, ¿qué dice el verso 20? Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. ¿Quién lo acompañaba? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces, hay que tener bien claro. Entonces, ¿sí? Solo los que obedecen. Los que le obedecen están sujetos, están sometidos al Señor. Al Señor. Entonces, la unción no es para idolatría. Ya, yo voy a donde el siervo porque está ungido. Ahora, yo puedo podemos visitar un hombre ungido. Sí. Pero si yo voy con un fin espiritual para ser lleno, porque los siervos de Dios que están llenos del Espíritu pueden transferirlo. Se produce transferencia de espíritu, ya, a través de la llenura que ellos tengan. Yo puedo visitarlo, pero no con un sentido de idolatría, sino con un sentido de ser lleno para servirle al Señor. Amén. Decíamos que la unción no es para manipular a las personas como un súper espiritual, que es lo que hablábamos al principio, de personas con una excelente oratoria, con cantidades de costumbres, digámoslo así. Convencimiento. Sí, con ese poder de convencimiento logran mover muchas masas. Tampoco la unción es para impresionar a nadie y tampoco es muestra de poder de Dios, sino de separación. Unción es separación. Amén. Hemos sido separados por Dios, pero luego el Espíritu Santo, si soy obediente, me someto y somos empoderados. Seré empoderada y llegaré a ese nivel de manifestación del poder de Dios como de verdad lo anhelamos. Ya.
Bueno, yo pienso que hemos llegado a la parte final. Aleluya. ¿Algún aporte más? No, queda muy claro este tema de la unción, pastor, que es la separación y que el poder, el empoderamiento viene con esa búsqueda, ese anhelo, ese apartarnos y negarnos a nosotros mismos para que el poder de Dios sea derramado en nosotros. ¿Tú qué dices? Así es, y un pequeño aporte también que compartíamos. En el Nuevo Testamento habla de Juan, que desde el vientre de su madre fue separado por Dios para cumplir un requisito especial, que era preparar el camino, San Juan, para poder cumplir lo que el Señor Jesús venía a hacer con nuestras vidas. Entonces, Dios a todos nos llama, pastor, de alguna u otra manera nos llama y nos quiere hacer esa separación, y hoy es el tiempo en el que Dios ha preparado este instante a través de su palabra, para si usted está en su casa, está todavía pensando si se entrega o no se entrega al Señor, o tal vez se apartó del Señor, hoy es el tiempo de reconciliarse y de andar nuevamente en los caminos que el Señor quiere que andemos. Así es. Entonces, lo prometido es deuda. Dame su mano, tome la suya, y allí donde tú estás, vamos a orar ahora. Oh, Samai, aleluya, Samai Sakima. Ay, Santo Jehová, Santo Jehová, aleluya, bendito sea Dios. Hay una presencia extraordinaria. Espíritu Santo, en este momento nos ponemos de acuerdo. Hemos orado que eres tú quien separas y eres tú quien empodera. Mira estas personas y a mí que nos están observando. Habrán maestros, ministros, hombres de Dios que están esperando una palabra, que quieren ser tocados en esta tarde. Pido que los toques ahora de una manera sobrenatural, que el poder soberano tuyo venga sobre ellos. Empodéralos para sanar, empodéralos para predicar, empodéralos para enseñar, empodéralos, Dios mío, para hacer cosas grandes, prodigios, maravillas. Y es el tiempo, Señor, en que tú necesitas hombres y mujeres llenos de ti para tú glorificar y mostrar tu gloria en estos últimos tiempos, Señor. Tiempo difícil, es tiempo de hablar todavía, Señor, y de entender, Padre eterno, que tú eres nuestro Dios, que tú vives para siempre. Tu palabra dice que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y hoy te pedimos que derrame de tu Espíritu Santo sobre cada uno de estas personas que nos están mirando. Derrama sobre ellos, derrama sobre ellos tu presencia, Señor, para que haya en ellos una palabra tuya, Dios, una palabra iluminada por el Espíritu para la gloria tuya. En tu nombre hemos orado, creyendo, Señor, que muchos han recibido allí donde están. Hay presencia de Dios. Oh, Señor, levanto mis manos, dándote gracias. Gracias te damos. Gracias. Gracias te damos, Padre. Gracias, Padre, por tu presencia. Bendice a tu pueblo, donde estén las naciones, donde quiera que estemos llegando. Bendíceles en esta hora, Señor, y llénales de tu presencia. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, para todos ustedes, un honor me estar con ustedes en esta hora maravillosa de parte de Dios. Quiero que tengan un fin de semana hermoso, espléndido, y que nos vamos a estar viendo nuevamente en el próximo programa. ¿El próximo qué? ¿En la escuela dominical los invitamos? Sí, no, me refiero a la luz de la palabra. Estaremos a aquí. las 4 de la tarde, el viernes. Solamente decimos Maranata. Maranata. Cristo viene pronto. Dios te guarde. Cristo viene, Maranata. Dios los bendiga.